Déjeme saludar a un colega que admiramos, que respetamos y quien desde su independencia también habla sin censura. Le agradezco a Manuel Hernández Borboya, periodista y reportero en México de Actualidad RT, de la televisión rusa. Te agradezco mucho, Manuel Hernández Borboya, que nos acompañes en este espacio libre como el viento. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, a ver, déjame empezar, porque ya ves que me la pitorreo. La prensa dicen que se regula con la prensa, mi querido Manuel. A ver, muchos no se aceptan ni a sí mismos, no se quieren quitar la máscara. No sé si les da pena decir abiertamente, yo añoro a Peña Nieto, yo considero a Felipe Calderón el mejor presidente de la historia de México, yo soy del PRIANREDE, pero critican cuando alguno de nosotros dice, yo estoy por la transformación de México. Y si ser de alguna manera visto como López Obradorista o como Chairo, es por estar a favor de la ayuda a los discapacitados, las becas a los estudiantes, los apoyos a los adultos mayores, pues que nos apunten en la lista. Yo te pregunto, Manuel, porque tú también eres víctima de muchos ataques. ¿El periodismo militante es necesario o es reprobable? Dame tu opinión. Bueno, un poco el tema salió porque una amiga y colega por ahí me comentaba en la mañana que se le hacían muy exageradas mis críticas hacia el INE por todo lo que hemos visto, cuando yo creo que pues el INE ha atravesado por una crisis de legitimidad y de credibilidad, confianza ciudadana, pues no por las acciones nada más de ahorita que estamos viendo, sino que ya es el acumulado, ¿no? O sea, no en balde en los últimos 20 años pues han dejado pasar 2 fraudes electorales para la presidencia de México, elecciones de Estado, como la que vimos en el Estado de México en 2017. Entonces, una serie de cuestiones que a mí me parecen dignas de criticar y de señalar con dureza. Y por ahí surgía pues, el debate de hasta qué punto uno debe de opinar sobre estos temas como periodista y no mantenerse neutral, digamos. Yo en lo personal creo que quien se vende como neutral pues es más un intento de engañar a la gente, ya que pues neutrales en este mundo solo las piedras, ¿no? Entonces, me criticaban un poco de que yo estaba asumiendo una postura de periodismo militante para favorecer a Morena. Yo creo que si decir la verdad favorece o perjudica a Morena, pues hay que decir la verdad. Yo lo que comentaba es que uno como periodista, pues donde debemos de militar es del lado de la verdad, del lado de la gente y en defensa del interés público. En este mundo, a final de cuentas, todo el mundo tiene intereses, pero nosotros como periodistas nos toca defender el interés público, no intereses privados, llámense de partidos políticos, llámese del presidente en turno, llámese también de las empresas, de los bancos, de otro tipo de grupos que también inciden y que no necesariamente se acotan a los 3 poderes del Estado. Yo creo que la visión de los periodistas como alguien que nada más revisan a los poderes estatales sin dejar de revisar a los poderes económicos, pues es una visión muy limitada que a final de cuentas favorece a los grupos hegemónicos que todavía tienen un coto de poder a pesar de que hubo un cambio de gobierno en México. Recordemos que un régimen político, pues no nada más son el gobierno o el Estado como tal, sino hay otros factores o otros sectores que integran esta correlación de fuerzas a nivel social y creo que también pues poner la lupa en el gobierno únicamente sin también poner el ojo en cómo están operando otros grupos como las cúpulas empresariales que durante mucho tiempo tuvieron manga ancha para operar a su antojo en el país, poniendo prácticamente de empleados a los presidentes en turno, pues me parece ser demasiado, concederle demasiado a estos grupos elitistas que fueron una pieza crucial en lo que yo denomino como la corruptocracia que imperó en México durante mucho tiempo y que ahorita pues está viendo un reacomodo de fuerzas con el cambio de régimen político. Manuel, yo también soy de los que piensa que ante una injusticia o ante un poderoso que se sirve con la cuchara grande, la neutralidad es complicidad.
el que el periodista diga que es neutral lo convierte en cómplice, tanto como aquel que calla. Y en ese sentido, pues si a ti te dicen que estás practicando de alguna manera, a mí me da risa, perdóname, un periodismo militante, ¿cómo podríamos catalogar el periodismo ejercido por Víctor Trujillo en su papel de Broso, que ha dicho, ahí está establecido que dice, al poder no se le revisa, perdón, no se le aplaude, se le revisa? Bueno, y también se le lustra la pelonera porque le pegó una lustrada muy macabra a Enrique Alfaro en la última entrevista. O cómo catalogar a una Adela Micha que se le tira de tapete ¿a quién más? Al expresidente Felipe Calderón en una bienvenida en la que admiten hasta que han chupado juntos. Digo, si te van a criticar a ti, pues vamos, la prensa que se regule con la prensa, pero el que se lleva se aguanta. Bueno, pues a mí me parece que es entendible que algunos grupos que se asumen como periodistas andan molestos con este cambio de régimen, pues es evidente cómo se les cortó financiamiento a muchos grandes medios de comunicación de manera notable, y pues eso, digamos que ha estresado a varios, pues llamémosle colegas. Yo no estoy muy seguro si yo podría incluir a Broso como periodista. Yo no sé en qué momento Broso se asumió como periodista, de ser un comediante que hacía obras de teatro y otro tipo de representaciones. ¿En qué momento pues tomó las credenciales para ejercer el periodismo, ¿no? Yo, como soy muy celoso de la profesión, yo creo que el máximo grado al que uno puede aspirar como periodista es ser reportero de la calle. Yo defiendo mucho esa parte de la profesión, y pues yo no he visto que nunca ninguno de estos personajes haga periodismo en la calle. Yo los veo siempre pues desde sus oficinas, desde sus burbujas de privilegio, juntándose con gente poderosa y demás, haciendo entrevistas normalmente cómodas. A mí me dio mucha risa ahora que mencionas el caso de Broso, cómo pues tiene esta famosa frase de que al poder se le revisa, pero pues yo no he visto que revise muy a fondo lo que está pasando, por ejemplo, en Jalisco, con Enrique Alfaro, que lo vimos muy pues poco revisionista, diría yo, por decirlo de manera leve. Cuando se están poniendo la lupa totalmente en lo que hace o deja de hacer López Obrador. Yo creo que a López Obrador pues hay que criticarlo, hay que juzgarlo, hay que revisarlo, como se hace pues a cualquier presidente en turno, ¿no? O sea, si el día que nosotros no podamos tampoco criticar al presidente, pues ese día se acabó nuestra profesión como tal. Pero el presidente no es el único actor en el juego político. Hay otros actores como los poderes fácticos, y en específico pues yo pongo el dedo sobre estos grupos empresariales que durante años pues ponían y quitaban gobernantes. Se hacía prácticamente lo que estas cúpulas decidían, se les perdonaban impuestos después de apoyar 2 fraudes electorales. No es casualidad que se les perdonaron grandes cantidades de impuestos a las cúpulas empresariales después del fraude del 2006 y después del fraude del 2012. Y muchos de estos sectores de la prensa que durante mucho tiempo fueron apapachados, ni siquiera le llaman fraude a los 2 fraudes que vimos. Entonces, ese tipo de cosas pues buscan ir modificando la percepción de la gente, y luego pues vemos grados de irresponsabilidad de darle micrófono hasta personajes como Fernanda Familiar, ¿no? O sea, que yo creo que antes de decir las barbaridades que ha dicho en los últimos días, pues debería pues de tomarse unos minutos para echarse una leidita en Wikipedia, por lo menos, para tratar de entender de qué va los grandes conflictos políticos en la historia de la humanidad en el siglo XX, porque por lo visto no entendió de qué va la cosa. Y el problema es que pues van generando una percepción negativa en algunos sectores que se dejan influir por estos personajes cuya popularidad pues pareciera que les da ciertos alcances mayores, a pesar de que pues tienen trayectorias bastante cuestionadas, como ahorita ya mencionabas la alianza esta de López Dóriga con Carlos Marín. A mí me parecen 2 cartuchos bastante quemados, que a estas alturas siguen tratando de reconfigurarse. Digo, pues lo entiendo por ellos como proyecto personal, pero me parece que tienen muy poco que aportar al día de hoy a la sociedad mexicana, donde necesitamos niveles de crítica bastante fuertes, no solo para estos sectores conservadores, sino también crítica de fondo al gobierno, al proyecto de la Cuarta Transformación, al partido Morena, que internamente es un desastre, y lo hemos estado viendo a lo largo de este proceso electoral.
Oye, Manuel, por ejemplo, déjame preguntarte, si lo dice el presidente, uy, autoritario, dictador comunista, el presidente propone una reforma al INE, que no desaparezca el INE, que se reforme el INE. Como periodista, ¿tú qué piensas? ¿Debe de transformarse el INE? ¿Debe de haber un cambio en el INE? ¿Cómo lo ves? A mí me parece que la reforma es urgente en el INE. O sea, recordemos, o sea, mucha gente como que no se acuerda por qué surgió el INE. El INE surgió como consecuencia del fraude del 2012. Luego de que Peña Nieto llegó a la presidencia de México en medio de un gasto pues que nunca habíamos visto en la historia de este país, la cantidad de dinero que se le inyectó ilegalmente a esa campaña fue demasiado evidente, no lo podían esconder tan fácilmente debajo de la alfombra, aunque lo intentaron con la colaboración de los consejeros del IFE. A mí me tocó cubrir esa sesión fatídica del 23 de enero de 2013, que curiosamente el entonces IFE calificó el tema de los gastos de campaña de Peña Nieto, ya que Peña Nieto había asumido el poder un mes después. Entonces, ya cuando todo eran odas al Pacto por México, que ya se había dado a conocer, en el que PRI, PAN, PRD, pues se juntaron para echar a andar una serie de las llamadas reformas estructurales. Entonces, pues fue una burla la manera en que el IFE calificó esa elección. Yo me acuerdo muy bien cómo el entonces jefe de la unidad de fiscalización, un señor Cristalinas, decía que no se podía castigar el financiamiento que hubo a través de las tarjetas Monex y de Soriana, porque la ley especificaba que se tenía que multar o castigar las transferencias de dinero en efectivo, y que eso no era dinero en efectivo, que eran tarjetas electrónicas. Pues sí, pero da la casualidad que esas tarjetas electrónicas contenían 80 millones de pesos, que el IFE se fue completamente, se hizo de la vista gorda en aquella ocasión y dejaron en la impunidad a Peña Nieto. Y más o menos la misma historia pasó con el Tribunal Electoral. Y otros de los muchos contrapesos que ahora se rasgan las vestiduras algunos diciendo que hay que retomar los contrapesos. Yo me pregunto dónde estaban esos contrapesos a la hora de juzgar una cosa como esta, que fue muy evidente, muy escandalosa, y que si el INE, el Poder Judicial, hubieran hecho su chamba en aquel entonces, si hubieran sancionado a Peña Nieto, pues nos hubiéramos ahorrado muchas cosas como los Duartes, los Borge, toda esta camada de saqueadores que ahorita están prófugos en algunos lados, algunos están encerrados, y demás, ¿no? Entonces, el INE como tal surge de esta coyuntura. El PAN y el PRD, digamos, en este contexto del Pacto por México, le dijeron al PRI, órale, te apoyamos en tus reformas estructurales, pero pues a cambio de ciertas cosas. Uno de esos requisitos fue hacer una reforma en el IFE. ¿Cuál fue la lógica detrás de la reforma al IFE? Era que el órgano electoral no tenía suficientes dientes, así se le denominaba, y había que hacerlo un instituto más grande, que también tuviera posibilidad de incidir en las elecciones estatales. Por eso se le cambió el nombre de Instituto Federal a Instituto Nacional, con la idea de que una autoridad central pudiera intervenir en las elecciones estatales para impedir que los gobernadores en turno, que recordemos pues eran prácticamente virreyes en sus feudos, pudieran operar a sus anchas en las elecciones estatales, porque dominaban los congresos estatales, los organismos encargados de organizar las elecciones a nivel estatal, y supuestamente el INE pues se creó y se diseñó para resolver este problema, lo cual vimos pues no ha sido el caso. Ese problema no se resolvió. Vimos en 2017 pues una elección de Estado en el Estado de México, algo muy similar a lo que pasó en Puebla un año después, en 2018, a lo que pasó en Coahuila en 2017. Entonces, pues, ¿qué caso tiene tener un organismo tan grande como el INE, tan oneroso, si a la mera hora, pues, cuando ha sido puesto a prueba, ha fallado siempre que se le ha exigido resultados? Entonces yo creo que el contexto electoral que estamos viendo actualmente, pues es inevitable que haya una reforma a fondo en el INE, y más cuando hemos visto que pues muchos consejeros pues abiertamente ya nada más les falta la matraca
para apoyar a los partidos de oposición, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, a Ciro Murayama presentando libros de texto sobre el populismo en América, en el mundo, como si no supiéramos que el populismo pues, es una de las principales banderas retóricas de la derecha para golpear al gobierno en turno, y que una autoridad electoral haga este tipo de cosas a medio proceso electoral definitivamente requiere ser criticado y merece una sanción popular. Claro, y ya que estás hablando de estos personajes, creo que la gente se pregunta quiénes deben de ser consejeros del INE, con los Ciro Murayama, con los Lorenzo Córdoba. Yo te pregunto, ¿qué perfiles deberían de llegar al INE y qué perfiles deberían de dirigir al INE? Porque mucho, y te lo pregunto a ti, Manuel, porque a mí no me da, no tengo empacho en decirlo, tengo años pidiendo la renuncia, pidiendo la salida de Lorenzo Córdoba desde que ofendió a los grupos indígenas en aquella infame llamada y por la que se ha ganado apodos como el Tatanca Córdoba, que de alguien como Jairo Calixto Albarrán, que con su picardía, con su forma incisiva de analizar las cosas, pues obviamente exhibe a un Lorenzo Córdoba. ¿Qué perfiles deben de dirigir el INE? ¿Qué perfiles deben de llegar como consejeros cuando tenemos a estos personajes que han hecho o no han hecho como tú lo estás exponiendo, Manuel? Pues hay muchas posibilidades, ¿no? O sea, yo la verdad en cuanto a perfiles como tal no veo que se pudiera cambiar mucho los perfiles. Al final de cuentas son como académicos que han estado metidos en temas electorales, y el punto aquí pues es que han sido apoyados por diversos partidos políticos. Cuando se creó el INE, pues se repartieron el pastel entre el PRI, PAN, PRD a la hora de designar consejeros, y por eso pues también no es casualidad que haya habido una tendencia de apoyar al PRI, PAN, PRD en los últimos procesos electorales. Lo que pasa es que por ahí se les atravesó el 2018, que el hartazgo masivo que ya había en el país, pues ya no les hizo posible maniobrar con un resultado justo o algo así. Fue tan grande la avalancha de votos a favor de López Obrador que se redujo mucho el margen de maniobra para estos grupos conservadores que de alguna manera pues están enquistados en varias partes de la estructura del Estado, incluyendo el INE, el Tribunal Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto al perfil, yo no creo que realmente vaya a poder cambiar mucho, siendo realistas, pero sí creo que deben de haber pues más inclusión de otros sectores, de otros perfiles, y pues vimos también cómo se dio la rebatinga el año pasado cuando se designaron a 3 consejeros del INE. Yo creo que también ahí fue una muy mala operación política de Morena. Faltó mucho pues tacto político para poder impulsar algunos mejores perfiles. Creo que los perfiles que salieron no estuvieron del todo mal, pero pues el perfil como tal tampoco te va a garantizar que tengan una actuación impecable, digamos. Entonces, no solo es un asunto de leyes, no solo es un asunto de reformas, sino cómo son los modos en los que llegan a estas instancias. Creo que el INE como tal atraviesa un problema fuerte de legitimidad y de credibilidad y de confianza ciudadana, no solo por las decisiones cuestionadas de ahorita, sino por ya el acumulado. O sea, ya no es lo duro, sino lo tupido. Entonces, definitivamente yo creo que es un organismo demasiado oneroso, demasiado grande, demasiado ineficaz para las tareas que le han sido encomendadas, y que por ello se requiere una reforma, pero la pura reforma legal tampoco va a surtir ningún efecto si no viene acompañada de cambios en la manera de hacer política en el país. Y esa parte a mí sí me preocupa, porque yo no veo que Morena realmente esté impulsando un cambio de fondo en los modos de hacer política, y lo vemos, por ejemplo, en cosas como en lo que yo interpreto como que le están prácticamente cediendo la gubernatura de San Luis Potosí al Partido Verde, poniendo una candidata débil, y este tipo de prácticas en la manera de hacer política pues son relativamente las que hemos visto en otras administraciones. Entonces a mí me preocupa que esta reforma que se le va a hacer al INE no venga acompañada de cambios en la manera de hacer política en el país, y yo creo que se requiere pues que otros grupos, además del presidente López Obrador, impulsen también este tipo de
de cambios. No puede ser que todo recaiga en las manos de López Obrador. A mí me gustaría ver grupos de académicos de la sociedad civil empujando de manera auténtica reformas a fondo en este tipo de órganos, de grupos de académicos, pero vemos que los que se suelen manifestar pues son de esta llamada sociedad civil o socialité caviar, que son muy afines a los grupos de derecha. Entonces, yo creo que parte del tema implica pues arrebatarles esos espacios de opinión a estos grupos conservadores que tienen una gran resonancia en medios de comunicación y obviamente también en los medios de comunicación. Hace falta no solamente una reforma a nivel del INE y de las estructuras del Estado, sino hace falta una reforma en los medios de comunicación y en varios sectores sociales para convertir a los temas de interés público en asuntos más incluyentes, ahora sí que tomen en cuenta otros sectores. O sea, nunca hemos visto, por ejemplo, un consejero del INE indígena, por ejemplo. Ese tipo de cosas yo creo que son necesarias en estos momentos para emprender una reforma a fondo del Estado como la que se está llevando a cabo, con sus muchas limitaciones. Manuel Hernández Borboya, periodista y reportero en México de Actualidad RT. ¿Dónde te puede leer la gente? ¿Dónde te puede seguir? ¿Dónde puede ver tu trabajo para cerrar, Manuel? Pues estamos de lleno ahí en el Twitter, en @ManuelH. Estamos en RT en español, en el sitio, ahí estamos ahí subiendo, ahorita principalmente videos, pero también ahí de repente estamos retomando la parte escrita. Y en el canal de YouTube, Manuel Hernández Borboya, e igual en Facebook, Manuel Hernández Borboya, periodista. Ahí me pueden seguir, pero digamos que donde estoy de lleno en la grilla es en el Twitter. No me da tiempo de estar en todos lados al mismo tiempo. Te mando un abrazo, Manuel, y espero que sigamos conversando muy pronto aquí en Sin Censura. Esta también es tu casa. Muchas gracias. Un abrazo para ti y para todo tu auditorio. Gracias. Bueno, pues ahí están las opiniones del colega.